Hola, buenas tardes a todas y todos. En nuestras anteriores clases habíamos dicho que partíamos de un enfoque de complejidad y ese enfoque de complejidad requería que cualquier objeto pudiera ser visto en un campo más amplio que él mismo. Por otro lado, también en la anterior sesión, cuando hablamos de la teoría en general, dijimos que la teoría explica campos, los construye a través de conceptos. Bueno, la arquitectura es un caso de esos. La arquitectura no se explica solamente porque haya objetos, porque podamos percibir objetos. Se explica porque está en un campo más amplio que le da sentido y porque entonces allí los objetos tienen un significado, porque cumplen funciones, porque se diferencian de otras cosas. Entonces, nuestro problema es que la arquitectura es parte de las acciones, de las prácticas que los hombres hemos desarrollado desde miles de años atrás para acondicionar al mundo a los requerimientos de nuestra vida. El mundo inicialmente no era lo más propicio para que nuestros antepasados, los homínidos y los primeros hombres de la especie sapiens, que somos nosotros, pudieran vivir confortablemente. Tuvieron que ir generando situaciones gracias a las transformaciones en el cuerpo, gracias a la mano con el pulgar oponible y gracias al desarrollo cerebral, pudieron generar situaciones que significaron, primero, mínimas, pequeñísimas intervenciones en el ambiente original del mundo. Progresivamente lo fuimos haciendo más amplio, incorporando nuevos conceptos que se convirtieron en técnicas y luego dieron origen a tecnologías que vuelven sobre nuestras acciones para aumentar la intervención que hemos desarrollado, y esto se dio a lo largo de los miles de años que la historia de la especie tiene registrados. La caverna fue un estadio, un momento, en el cual ya manejábamos muchas cuestiones que nos permitían acondicionar el mundo. Por lo pronto manejábamos el fuego y empezábamos a arreglar alrededor de ese lugar de permanencia transitoria, que era la cueva, la caverna, empezábamos a ordenar el espacio inmediato, gracias al fuego y gracias a la técnica de ir limpiando para despejar terreno y poder asentarnos, aunque sea transitoriamente. Bueno, esto ustedes lo vieron en Introducción a la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, vieron esos largos periodos en el cual la vida humana fue teniendo el sentido que progresivamente se asemeja a lo que nos pasa hoy en día, a partir de agricultura, ganadería, la sedentarización, la construcción de ciudades y bueno, después todo el largo proceso que nos lleva más de 5.000 años, pero largo al fin, en el cual fuimos acondicionando el mundo gracias a los avances tecnológicos y gracias al desarrollo del pensamiento. Entonces, ahí es donde la arquitectura tiene sentido. La podemos entender cuando lo ponemos en esa cosa más amplia, que es el mundo, y que para nosotros es aquello que lo explica, es el contexto que le da sentido a la arquitectura. Para nosotros ese contexto es el concepto de ambiente. Y ya podemos anticipar que ese concepto de ambiente habla de la relación histórica que se dio entre naturaleza y sociedad. Los dos grandes actores, los dos grandes conceptos que conforman esto, que constituyen esto que llamamos ambiente. Naturaleza, entendida como un sistema complejo, un sistema de sistemas, un sistema complejo de condiciones bióticas y abióticas que conforman el planeta. Cuando decimos condiciones bióticas, nos referimos a todos los campos que tienen que ver con la vida en sus distintas formas que existen en el planeta. Desde cosas tan mínimas como un virus, este que nos está tocando ahora, hasta cosas tan grandes como los mamíferos superiores y como el ser humano. Cuando hablamos de sistemas complejos abióticos, nos referimos a aquello que no tiene moléculas de vida, aunque sí tiene, por supuesto, estructuras moleculares, que estamos hablando del agua, estamos hablando del suelo con toda su compleja caracterización, estamos hablando de
clima, estamos hablando de una serie de condiciones complejas que organizan eso que alguna vez se llamó el soporte material, físico, aparentemente inerte, aunque se mueve a lo largo de ciclos largos. Entonces, por un lado, sistemas complejos de la vida, donde entran todas las variedades del concepto de vida, desde los organismos microcelulares, unicelulares, las plantas, los animales, las propias personas, y condiciones, sistemas complejos de lo abiótico, donde entra el suelo, el agua, los recursos minerales, el clima, etc. Por el otro lado tenemos la sociedad que es también un sistema de sistemas complejos de individuos que se han organizado culturalmente a lo largo de la historia. La sociedad no es un elemento superfluo en la historia del mundo, al contrario, somos actores, hemos sido y seguimos siendo actores claves en los procesos históricos que dieron lugar a las transformaciones que el mundo, que la naturaleza ha ido sufriendo, ha ido teniendo. Y en ese sentido, resulta que no solo somos actores, de golpe también somos objetos, somos el producto de esos procesos que nosotros también desencadenamos, es decir, recibimos las consecuencias de esos procesos culturales, sociales, tecnológicos, económicos, políticos, que se han dado a lo largo de la historia. Entonces, entendamos que sociedad y naturaleza, interactuando a lo largo de la historia, han construido eso que llamamos el ambiente humano, cual vamos a entrar a explicar ahora algunos conceptos, han dado lugar a eso que se llama cultura, y en ese marco es que apareció el concepto de arquitectura como parte de un concepto que también vamos a desarrollar enseguida, de estructura física espacial temporal. A ver, esta historia de la lectura de lo ambiental empieza hacia 1869, cuando un científico alemán, Ernesto Haeckel, descubre las conexiones que hay entre organismos para garantizar el desarrollo de una especie. En este caso, las conexiones entre los insectos como agente de polinización entre flores masculinas y femeninas. Con esto aparece el concepto de ecología, aparece la ciencia llamada ecología allí hacia 1869, como una derivación de la biología. Esto fue generando estudios que tenían que ver con las cadenas de relaciones y hacia 1920 aproximadamente ya se tienen claro que los estudios de la ecología se referían a comunidades, a conjuntos de especies que estaban organizadas por relaciones básicamente ¿de qué? De alimentación. La famosa pirámide o la famosa cadena alimentaria donde tenemos lo vegetal abajo, luego los consumidores primarios, otros consumidores, los que descomponen y finalmente los superpredadores, los que se alimentan de todos los anteriores. Son estudios que hicieron avanzar el conocimiento de este campo de lo ecológico, pero todavía no daban cuenta de cómo se organizaba esa realidad desde el punto de vista espacial. Así es que hacia los años 50 se construye el concepto de ecosistema. Se ponen en relación elementos abióticos, el suelo, el agua, el aire, el sol, con elementos bióticos, los vegetales, los animales, y se encuentra una explicación relacional, aparece la idea de complejidad de las relaciones, para explicar cómo se desarrollan estos sistemas. Pero claro, los ecosistemas siguen siendo todavía abstracciones, nadie vio un ecosistema, ¿no? Muy difícil definirlo. En los 60, 70, queda en claro que lo que hay en el mundo son sistemas que interactúan, sistemas de distintas características que se ponen en contacto generando eso que claramente empezó a llamarse el ambiente. Algunos lo llaman, la UNESCO inicialmente lo llamó biosfera, o sea, ese gran sistema complejo de interacciones donde las cosas se interdefinen y dependen unas de otras, que organizan la realidad ambiental del planeta. Vamos atrás a nuestra imagen. Y con esto apareció entonces sí el concepto de ambiente como conjunto de condiciones bióticas y abióticas
que organizan la existencia de las comunidades. Faltaba algo, y esto ocurre hacia finales de los 70, comienzos de los 80. Faltaba incorporar al ser humano. Hasta entonces el ser humano era visto desde afuera, como un observador de la situación. Resulta que luego de las crisis del petróleo, etcétera, de los 70, del 1970 en adelante, nos dimos cuenta que en realidad el ser humano era el gran actor que provocaba muchas de las transformaciones que los sistemas ambientales tenían. Y entonces ahí incorporamos el ser humano dentro de la realidad de los sistemas ambientales y apareció la idea de ambiente humano, aquel ambiente que por acción y por intervención del ser humano organiza condiciones para la vida de nuestra especie y de las otras. Muy bien. Podemos preguntarnos entonces, ¿cómo es esto de lo ambiental? Porque por un lado tenemos sociedad, por el otro lado tenemos naturaleza. A ver, tenemos un esquema acá. Por un lado, tenemos la naturaleza, esta esfera compleja donde hay componentes, dijimos bióticas, abióticas, que interactúan a través de procesos donde se interdefinen, donde dependen mutuamente, generando efectos que vuelven sobre las componentes y vuelven sobre los procesos, dando origen al ciclo continuo de la dinámica de la naturaleza. Es decir, estamos frente a un sistema complejo, naturaleza. Por el otro lado, en la esfera aquí superior, tenemos la sociedad, donde encontramos actores. Bueno, nosotros no nos llamamos componentes, seríamos los actores, que también operamos en procesos nada más que en base a finalidades, a objetivos, porque tenemos pensamiento, porque pretendemos encontrar algo, lograr algo a través de estos procesos. Y por supuesto producimos efectos que vuelven sobre los procesos y vuelven sobre nosotros como actores, generando estos ciclos continuos de retroalimentaciones y la dinámica de la cual hemos hablado en los sistemas complejos. Es decir, tenemos dos sistemas complejos que interactúan, la naturaleza y la sociedad. ¿Dónde está lo ambiental? No está ni en la sociedad sola ni en la naturaleza sola. Está aquí, en un campo intermedio, que articula las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. La sociedad, a través de tecnología, se apropia e interviene sobre los procesos de la naturaleza, que es una gigantesca fuente de recursos y de sistemas productivos. En esta articulación es que opera el campo de lo que llamamos lo ambiental. Y aquí es donde leemos lógicas, donde leemos estrategias, leemos acciones que componen esto que llamamos el sistema ambiental que se desarrolla en el tiempo y que da origen a los grandes ámbitos de lo económico, de lo social diferenciado, de lo cultural, de lo político. Es decir, estamos trabajando con un concepto inicial de naturaleza como medio natural y sociedad como medio construido, población y actividades, que por acción humana se redefine como medio biofísico, lo natural y lo natural construido o modificado por el hombre, y organización social, la población y sus sistemas de actividades, su organización, a lo largo del tiempo, efecto diacrónico, y en cada tiempo simultáneamente, enfoque sincrónico. ¿Qué ocurre allí? Allí ocurre que apareció esta idea del ambiente humano. El ambiente humano como esa relación entre sociedad y naturaleza, naturaleza como el campo de lo físico espacial, como decíamos antes, una naturaleza primaria. Filósofos dicen natura naturans, la naturaleza natural. Una naturaleza secundaria, natura naturata, naturaleza naturalizada, el resultado de todas las transformaciones que hemos hecho a lo largo del tiempo. Y este campo interactúa con el de lo social. Sociedad como organización de individuos que se organizan en base a modos de vida, instituciones, etc. Y cultura como la organización de todo esto modificando el ambiente. Sociedad que es un claro ejemplo de interdependencia, los individuos no están aislados, viven en relación unos con otros. De organización, no podemos vivir en sociedad si no estamos asociados de maneras reconocidas, reconocibles.
y que además es un sistema abierto, puesto que la sociedad está en permanente evolución, registra una dinámica de transformaciones, de permanencias que dan origen a los cambios. Entonces, este esquema ha producido ese gran juego entre lo social y lo natural originario, cuyo resultado es el ambiente humano como resultado de la producción de territorios, de espacios de naturaleza modificada y adaptadas a la vida humana. ¿A través de qué? A través de técnicas, a través del trabajo humano, que es una técnica y que es una estrategia, que organiza la cooperación, los sistemas de relaciones sociales, y que evidentemente tiene su punto fuerte en las tecnologías y en los procesos de trabajo que llevan a demandar saberes, organización social, tecnologías y que organizan y dejan pautas en los modos de vida, en los ritmos de la vida, en los sistemas de prácticas, o sea, sistemas de las actividades humanas, que en definitiva condiciona y posibilita el habitar humano, el sistema de la vida humana en el planeta. Si vemos estas imágenes, fíjense aquí arriba a la izquierda, situaciones muy antiguas, muy iniciales de nuestros antepasados, cuando todavía eran pequeños recolectores que empezaban con el sedentarismo de la agricultura-ganadería. Todavía el hombre apenas impactaba en la naturaleza y organizaba un pequeño sector para sus actividades para sus actividades de producción agrícola o ganadera. Pero miren ustedes andando el tiempo, y ya nos estamos refiriendo a culturas como Egipto, como el Medio Oriente, etcétera, cómo la acción humana ha significado un proceso de transformación, en algunos casos muy radical, del sistema, conduciendo a la pérdida de sistemas de recursos de la naturaleza y a una progresiva desertificación y desertización de los hábitats originarios. Hoy en día, fíjense, esta es una imagen de la ciudad de San Pablo. Hoy en día, en nuestras realidades, donde lo urbano es prácticamente lo esencial del ambiente humano, coexisten situaciones donde la naturaleza está prácticamente negada, pero además situaciones de una clara segregación, de una clara diferenciación en el límite, una clara eh, ruptura de estructuras de lo social. Fíjense aquí a la derecha, un edificio que es un country en altura, donde cada unidad es un piso completo que hasta tiene su propia pileta de natación. Y aquí a la izquierda, casi en medianera, una favela, una villa miseria construida en las peores condiciones posibles. También hacemos esto que vemos en la imagen de abajo. Esto lo conocemos. Esta es la Plaza Vélez Sarsfield, la ex Plaza Vélez Sarsfield aquí en Córdoba. Aquí está el Patio Olmos, el hotel enfrente, la actual Plaza Vélez Sarsfield con un monumento, la avenida Hipólito Yrigoyen, la avenida Vélez Sarsfield hacia el sur. ¿Y qué encontramos? Una imagen de la cual la naturaleza ha desaparecido. Hay algunos elementos verdes colocados como elementos ornamentales. Hay un principio de cuasi caos en la imagen que podemos percibir, que nos está hablando de modos en que construimos y operamos para armar esto que es nuestro ambiente humano. Fíjense por otro lado las tendencias que hoy empiezan a emergir en el campo de lo arquitectónico, del planeamiento, los nuevos conceptos. Frente a la ciudad que se construye espalda a la naturaleza, empezamos a reivindicar la idea de volver a la naturaleza en nuestros ambientes humanos. Empezamos a reivindicar la idea de cubrir de naturaleza nuestros nuevos espacios con estos planteos de tierras infladas que son techos verdes. O estas ideas todavía utópicas de el bosque en altura, o la idea de el edificio que se envuelve de naturaleza incluso en sus puntos más altos. Planteos incluso utópicos como el de generar nuevas tierras totalmente artificiales que crean remansos de naturaleza y arquitectura frente al caos y la saturación, el agotamiento de los hábitats terrestres que el hombre ha ido produciendo. O esta idea de reintroducir en los grandes planteos de tipo urbano y regional, reintroducir naturaleza y cuidarla como parte del planteo arquitectónico. ¿Qué está apareciendo? Está apareciendo que esta idea de ambiente, donde sociedad y naturaleza interactúan de manera integrada, da origen a sistemas ambientales de recursos, es decir,
tenemos a nuestra disposición todos los recursos que el planeta ofrece, que la naturaleza y la naturaleza modificada ofrecen, y que son susceptibles de ser utilizados. ¿A través de qué? De los sistemas de actividades, de prácticas técnicas y sociales que los hombres desarrollamos. Y todo esto da lugar ¿a qué? A los soportes físicos que se han transformado culturalmente, tecnológicamente, dando origen al ambiente humano. En un espacio-tiempo, o sea, a lo largo de la historia, dando lugar a eso que hemos llamado la cultura. ¿Para qué hicimos esto? Para tener mejores condiciones de nuestra vida, supuestamente, para lograr una mayor satisfacción de nuestros requerimientos de vida, nuestras necesidades, y para lograr medios de vida mucho más adecuados a las demandas de las prácticas y de las modalidades de los hábitos de la especie. Ahora, en ese marco es que han surgido los problemas ambientales, es decir, deficiencias, defectos en la racionalidad en nuestras relaciones entre la sociedad y la naturaleza. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo enfrentamos estas problemáticas? Y las enfrentamos con un tipo de racionalidad, es decir, un tipo de enfoque, de mirada, un tipo de conceptos organizados en base a saberes que constituyen en definitiva, son la base de teorías. Requerimos un saber, en este caso lo podríamos llamar un saber ambiental, que articule campos de distintas disciplinas para permitirnos ver esto complejo que es el mundo al que hemos llamado ambiente humano. Necesitamos recuperar un sistema de valores, es decir, una racionalidad sustantiva, aquello que está por debajo, que sustenta todo lo que pensamos. Necesitamos conceptos lógicos, coherentes, que articulen nuestros sistemas, una racionalidad de tipo teórica. Necesitamos revisar estrategias a través de las cuales nos vinculamos y operamos y transformamos el mundo, una racionalidad instrumental. Y finalmente necesitamos revisar todos nuestros significados de cultura, nuestros sistemas de significación, que son los que guían en gran medida nuestras acciones en la práctica, en las relaciones con los demás, en las relaciones con el mundo. Necesitamos, en definitiva, ser conscientes que los sistemas sociales, naturales, socionaturales, sociales naturales, que integran esto que llamamos el ambiente humano, integran, pero además son el resultado de la cantidad y calidad de recursos que disponemos, pero del modo en que a través de nuestras relaciones sociales desarrollamos esos recursos y generamos desarrollos de tipo productivo tecnológico en marcos que son económicos, sociales, políticos, que en definitiva organizan conceptos, cultura, en marco de los cuales la especie humana desarrolla su vida. Es decir, estamos organizando modelos de utilización de los sistemas de recursos ambientales, pero en base a eso, y nuestro campo es particular en ello, estamos organizando modelos de transformación y utilización de espacios. Estamos generando territorios que van asociados a los sistemas de prácticas, nuestras actividades, nuestras funciones, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros intereses, que la especie humana ha ido construyendo a lo largo del tiempo y cuya máxima expresión quizás sea la ciudad, el medio urbano, el ambiente urbano. Todo esto constituye el concepto de medio de vida, que para nosotros se va a manifestar en un concepto que vamos a desarrollar en un momento y que es el concepto de estructura física espacial temporal, en base al cual entonces sí aparece este concepto clave, que es el de calidad de vida. ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Para qué hacemos arquitectura? Para lograr satisfactores, para lograr respuestas que mejoren la calidad de nuestras prácticas, la calidad de nuestras emociones, la calidad de nuestros sentimientos, la calidad de nuestras experiencias y de nuestras percepciones. Que en definitiva apunten, aporten a mejorar la calidad de la vida. Es decir, la calidad de la vida es un concepto
por cierto discutible y por cierto que no es preciso, pero siempre tiene que ver con la interacción entre lo social como estrategias del grupo, lo psicológico como los aspectos personales, las diferenciaciones entre individuos, lo económico, lo ambiental, lo cultural y lo político, teniendo en cuenta que los recursos que tienen potencialidades, pero también tienen limitaciones para su uso, y teniendo en cuenta el alcance, la cantidad, el grado de satisfacción que podríamos lograr de nuestros requerimientos presentes, pero también a futuro. El mundo no se agota en el día a día, el mundo continúa. La experiencia que estamos viviendo nos dice que hacemos lo que hacemos para continuar la vida. Es decir, esto nos lleva a pensar que es necesario un concepto de desarrollo diferente, un desarrollo que nos garantice continuar y al mismo tiempo recuperar experiencias que nos permitan volver a poner en marcha los sistemas. Aquí entonces hablamos de un desarrollo sustentable o para la sustentabilidad y para la resiliencia. ¿Eh? Entendamos que en esta idea de desarrollo intervienen múltiples dimensiones. Dijimos que es una esfera de lo complejo. Interviene la dimensión humana, puesto que el punto de partida es las personas, la población. Pero esa dimensión humana es al mismo tiempo social, puesto que las personas no vivimos aisladas, aunque lo estemos transitoriamente. Vivimos en el marco de distintos tipos de estructuras de lo social. Y todo ello en marcos institucionales. Estamos organizados a través de distintas pertenencias a modos que se han reconocido como vías de la organización, redes, tramas de lo social. Por ejemplo, en estos momentos estamos perteneciendo a la institución universidad, pero al mismo tiempo somos parte de la institución familia, somos parte de la institución amigos, etcétera, etcétera. Estamos siempre en marcos institucionales. Y todo esto demanda de una ética, una mirada que reconozca al otro, que reconozca el valor de los sistemas de recursos, que reconozca el valor de la vida, no solamente humana, la vida como principio que ha activado la particularidad de este planeta que es la Tierra. Requerimos de una invención ecológica ambiental, puesto que necesitamos de los procesos que desarrolla ese sustrato que es el planeta y sus ciclos. Estamos y requerimos de una dimensión económica, puesto que necesitamos productos y satisfactores y servicios para poder intercambios, para poder desarrollar la vida. De hecho, todo esto requiere de tecnologías, de técnicas, maneras de hacer para poder satisfacer requerimientos. Y todo esto depende de sistemas de toma de decisiones. Es la famosa dimensión de lo político, entendida en su fase más amplia. Es decir, ese desarrollo sostenible o sustentable integral requiere de muchas dimensiones. Por eso estamos hablando de un sistema complejo. La sustentabilidad, esa idea de satisfacer requerimientos hoy, pero poder seguir satisfaciéndolos a futuro. Y la resiliencia, esa idea de poder recomponernos y reutilizar procesos después de alguna crisis, de un impacto negativo, tienen que ver con un enfoque estratégico que asocia el ambiente con la idea de que es posible desarrollo de tipo cualitativo, no solamente acumulación de cantidad, sino cambio de calidades, que integra la idea de conservar sistemas de recursos y al mismo tiempo desarrollarnos para seguir satisfaciendo requerimientos, que requiere satisfacción de los requerimientos humanos fundamentales. Necesitamos alimentarnos, necesitamos trabajar, necesitamos cultivar el espíritu, necesitamos desarrollar nuestras vinculaciones sociales, familiares, necesitamos ámbitos para nuestra emocionalidad, para nuestra vida afectiva. Necesitamos que se tenga en cuenta que el mundo no es unas pocas personas. Necesitamos justicia social y equidad para responder a las demandas de toda la población. Fíjense que los últimos informes de Naciones Unidas mostraban una cosa escandalosa. Algo así como, si yo no recuerdo mal, eran unas 70 personas con nombre y apellido
poseen el 10% de la riqueza que todo el planeta ha generado, en tanto que cerca del 70% de la población no vive o vive con menos de $1 por día, y que hay un 30% para el cual el mundo no cierra. Son los famosos excluidos de todo el sistema. Entonces, evidentemente, algo no funciona. Lo estamos viviendo hoy en día. Lo estamos viviendo hoy en día. Algo no está funcionando en el sistema dentro del cual la humanidad ha entrado hace más de un siglo y que ha alcanzado su máximo estadio en estas manifestaciones del capitalismo tardío, avanzado, ultra financiero, por decirlo. Necesitamos lo que llamamos búsqueda de autodeterminación social y el respeto de la diversidad de culturas. De la diversidad es que nos alimentamos para encontrar soluciones. El pensamiento único, la acción única justamente clausuran opciones. Necesitamos pensar, volver a pensar la conservación de los sistemas ambientales. Todos los días está desapareciendo un sistema de recursos, una especie animal, una especie vegetal, están desapareciendo recursos minerales, están desapareciendo recursos humanos, todos los días se pierde una lengua, un idioma. Necesitamos, en definitiva, y aquí apunta la resiliencia, poder aprovechar las condiciones, potencialidades que nuestros sistemas tienen para recuperarse, para recomponerse, para reorganizarse ante situaciones críticas. Y esto evidentemente lo vamos a ver y lo vamos a tener que poner a punto cuando salgamos de la actual situación en la que nos encontramos. Inicialmente esta idea de la sustentabilidad, allí por la década de los 80, y en el informe Brundtland de 1987 de Naciones Unidas, se representaba con tres grandes esferas interactuando. El sistema de lo social, subsistema del bienestar social, asociado con el subsistema económico, el que tenía que ver con el desarrollo económico, y asociado con el subsistema ecológico, la integridad de los sistemas ecológicos, daban por resultado aquí en el medio, donde se intercruzan, el desarrollo sustentable. A su vez, si interactuábamos de a dos estos grandes subsistemas complejos, interactuando lo social con lo económico daba la idea de equidad y eficiencia de la producción para responder equitativamente a las demandas sociales. Cuando interactuábamos lo social con lo ecológico aparecía el concepto de habitabilidad, ese gran campo en el cual los arquitectos estamos directamente implicados, porque tiene que ver con las redes de lo social, las tramas de lo social, pero también con las estructuras físicas que posibilitan esas tramas de lo social de la vida. Cuando interactuamos la integridad ecológica con el desarrollo económico, aparece la esfera pura de la sustentabilidad, es decir, utilizar los sistemas de recursos para que sigan estando, para que puedan seguir siendo a futuro la fuente de nuevas respuestas y de nuevos desarrollos. Pensé que cada uno de estos campos tiene que ver con objetivos y con áreas de interés. Por ejemplo, la equidad, el bienestar social tiene que ver con la subsistencia, el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, la libertad, la educación, la elección, la participación. Tiene que ver con los niveles de ingreso, con las oportunidades de trabajo, con la salud, la vivienda, el saneamiento, el transporte, la nutrición, la educación, la seguridad. El ámbito de lo económico tiene que ver con el modo en que usamos el capital natural, el capital tecnológico, para seguir generando bienestar. Tiene que ver con las inversiones, tiene que ver con la productividad, con los gastos, con el empleo, etc. La sustentabilidad ecológica, es decir, el campo de la integridad, tiene que ver con el uso de los sistemas renovables, el uso sabio de los sistemas renovables, la minimización del uso de recursos no renovables, la reducción y al límite desaparición de la generación de residuos a nivel local, regional, global. Tiene que ver con el agua, con el aire, con el suelo, la energía, los residuos líquidos, los tóxicos, pero también con los campos transformados como el de el urbanismo, el territorio, las grandes redes de servicios y, por qué no, los campos de lo físico-espacial como la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, la recreación. Es decir, desarrollo sustentable y bienestar social mantienen
una estrecha relación de complejidad, de interacción permanente, y esta idea de bienestar social tiene una directa vinculación con la idea de calidad de la vida. Calidad de la vida que podemos pensarla a través de tres elementos asociados: nivel de vida, condiciones de vida y medio de vida. Donde nivel de vida haría referencia a todos aquellos sistemas de bienes y de servicios que satisfacen nuestros requerimientos. Tienen que ver con el sistema de lo económico, con los sistemas de producción. Las condiciones de vida hacen referencia a las tramas de lo social, de lo cultural, tramas de lo político, con fines sociales, con el sistema de lo social. Y el medio de vida hace referencia a ese ambiente original, natural, y todas las modificaciones que hemos introducido a partir de los procesos históricos anteriores, dando lugar a las estructuras actuales del hábitat. Tiene que ver con los fines ambientales, con el sistema ecológico. Redefiniendo nuestro esquema original de las tres esferas, podemos hablar de una esfera social, condiciones de vida, asociada con una esfera de fines económicos, nivel de vida, y asociada con una esfera de fines ambientales, medio de vida, que integradamente producen el concepto de desarrollo sustentable como aporte permanente, duradero a la calidad de la vida. Donde los fines sociales interactúan con lo económico, dan origen al concepto de la producción como un capital social, eficacia, eficiencia requeridas para una distribución equitativa y justa de los productos del trabajo humano. Donde fines sociales y fines ambientales se asocian, aparece la idea del hábitat como un capital social. La habitabilidad, o sea, las posibilidades de que lo humano, social, de que la vida tenga lugar, pero con calidad. Finalmente, cuando fines económicos y fines ambientales se asocian, aparece el tema de que los sistemas, recursos y productos son un capital social. Por consiguiente, deberían componer esa idea de producción sustentable, integración economía-ecología, para garantizar que los sistemas productivos puedan seguir generando respuestas satisfactorias a la calidad de la vida. Es decir, la sustentabilidad aporta o debería tender a la resolución de necesidades humanas en términos de vida material, pero también cultural, social, y esto tiene que ver con el desarrollo económico, el nivel de vida, aporta a la equidad, a la justicia, a la diversidad cultural y a la diversidad de los modos de vida, al bienestar social, a las condiciones de la vida. Aporta al mantenimiento de la integridad ecológica y de los sistemas ambientales, es decir, aporta a la integridad ecológica, al medio de vida, y aporta a considerar los sistemas de valor y a las estrategias, los sistemas políticos de las tomas de decisiones, es decir, aporta a la gobernabilidad, al mejoramiento de los sistemas donde se toman decisiones que repercuten en la calidad de la vida. Si pensamos en términos del campo arquitectónico, vamos a entender que estamos implicados en el nivel económico, puesto que manejamos tecnologías que producen resultados, que generan productos que son satisfactores. Generamos la vivienda como un servicio, generamos servicios como calle, generamos servicios como territorio. Si lo pensamos en términos de condiciones de vida, evidentemente, si pensamos en la habitabilidad, estamos directamente implicados, puesto que generamos condiciones físico-espaciales para que la vida social, la justicia, la diversidad de lo cultural, del modo de vida, puedan tener lugares apropiados. Si lo pensamos en términos de medios de vida, el hábitat propiamente dicho, ahí somos uno de los grandes responsables. La arquitectura tiene una gran responsabilidad en la definición de características físicas, materiales, espaciales del hábitat, de esa estructura material que soporta y contiene y posibilita la vida humana. Y si lo pensamos en términos de estrategias de lo político, algo también tenemos que ver, porque aportamos conocimientos para que los decisores, sistemas de la política, tomen decisiones en cuanto a organizar un territorio. Ahí están los códigos de edificación, ahí están los códigos de planeamiento, ahí están las normas de regulación del planeamiento territorial, de las redes de servicio, etc. Es decir,
estamos como profesión, como campo, directamente implicados en este concepto de sustentabilidad. Este concepto de sustentabilidad atraviesa nuestro campo de lo arquitectónico. Y de hecho, que también nos hemos dado cuenta que las tres esferas, lo social, lo económico y lo ambiental, están bajo un gran paraguas de decisiones de lo político, desde lo político, que se decide lo que se produce y cómo se distribuye, que se decide el modo y las características de la conservación de los sistemas. Es decir, en las tres esferas iniciales faltaba algo, ¿eh? Faltaba la incorporación de esta dimensión esencial de lo político, que es la que toma decisiones. Por consiguiente, a nuestro esquema de las tres esferas lo hemos reconvertido en un esquema de 4 campos o megatemas. El gran megatema de la productividad como campo de lo económico, que tiene que ver con el modo en que consideramos la producción local, regional, para generar satisfactores en términos de productos y servicios. De hecho, este campo debería aportar a maximizar la satisfacción de las necesidades humanas y a minimizar la apropiación y el uso indebido de sistemas de recursos y de energías. En este campo, entonces, aparece la idea de sustentabilidad económica del sistema. Luego tenemos un segundo gran campo, el de la habitabilidad. Nos encontramos acá con el gran campo de lo social cultural. La habitabilidad, que supone considerar la sociedad en su conjunto, los sistemas del habitar y sus consecuencias en el hábitat, habitabilidad, esta H, que nos permitirían pensar en volver a mirar las situaciones de lo social y volver a definir los modos progresivos de superación, por ejemplo, a nivel local, regional, territorial, mundial, volver a reducir o a pensar y reducir los umbrales de pobreza, las LP, líneas de pobreza, y los niveles de necesidades básicas insatisfechas, las NBI, para las cuales deberíamos poder operar. De hecho, todo esto da origen a la sustentabilidad social del sistema. Tenemos en tercer lugar el megatema S, el megatema de la sustentabilidad natural, diríamos, sustentabilidad pura, que hace el campo de lo ecológico, donde estamos viendo el modo en que el sistema de soporte, esa naturaleza inicial, y el sistema de sustentabilidad tecnológica, toda la segunda naturaleza que hemos ido construyendo, interactúan y generan respuestas que garantizan que la habitabilidad continúe y que los sistemas de productividad puedan seguir generando resultados positivos para la vida. Claro que este campo de la sustentabilidad natural, primera y modificada, tiene fuertemente que ver con el modo, las estrategias a través de las cuales usamos sistemas de recursos y generamos sistemas de espacios para las prácticas. Finalmente, todo esto se asocia con el campo G, el megatema de la gobernabilidad, el campo de lo político. Y ahí aparece todo la consideración de los sistemas locales, regionales, nacionales, mundiales, de tomas de decisiones que orientan los procesos de lo productivo, de la habitabilidad y de la sustentabilidad. Un sistema clave, donde se produce la sustentabilidad política del sistema. Todo esto asociado e interactuado aquí en el centro generaría la sustentabilidad general del sistema, que se asociaría, deberíamos estar asociándola con la idea de bienestar social y la idea de calidad de vida. Valga la pena señalar que estas estrategias están hoy en día trabajadas, asumidas, asociadas en prácticamente todo el mundo. Prácticamente todas las políticas al menos declaman y generan discursos sobre esto. Algunas
con verdaderas y fuertes intenciones, otras solamente a nivel discursivo. Lo hemos visto con respecto a la Convención de Kioto, en la última reunión en París, donde grandes potencias se desmarcan de esto de bajar la contaminación y el calentamiento global. Caso de Estados Unidos, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, Naciones Unidas ha generado una estrategia y sugiere, lo pone a los gobiernos llevarla adelante, de los objetivos del desarrollo sustentable, objetivos que organizan grandes campos como el de la protección del agua, el de la protección de la tierra, el de los medios marítimos, el de los medios terrestres, el campo del hábitat, el campo de los servicios, el campo de las energías, el campo de la calidad de las redes de lo social, el campo de género y la vida de las comunidades segregadas, marginadas, invisibilizadas, y el campo de la paz, el campo de los intercambios entre países y entre sociedades. Bueno, esto nos está hablando de que hay estrategias que están seriamente pensando en cómo estos grandes megatemas hacen u operan para poder lograr eso que hemos llamado una estrategia de la sustentabilidad y la resiliencia. En definitiva, y ahora vamos bajando desde el concepto, desde el enfoque ambiental general al campo de lo arquitectónico, calidad de vida que implicaba desarrollo sustentable y resiliencia se vinculan con dos conceptos clave que nos van a permitir bajar y pasar al campo de lo arquitectónico, la idea de habitar y la idea de hábitat. Habitar en términos de entendido como el conjunto, los sistemas de prácticas, situaciones que identifican y seguirán identificando esta condición de lo humano en el mundo. El habitar tiene que ver a la manera en que los individuos organizados en sociedad, en grupos, en redes, activan sus prácticas, es decir, sus sistemas técnicos, sus sistemas emotivos, sus sistemas emocionales, sus sistemas culturales, sus sistemas tecnológicos, productivos, económicos, para organizar la vida y para responder con los satisfactores necesarios para ello. Pero todo esto, de manera interactuada, de manera compleja, ocurre en algún lugar, y ahí viene el concepto de hábitat, como ese conjunto de condiciones materiales, son físicas, espaciales, que soportan y que posibilitan, también limitan, pero posibilitan la vida humana. Y ese hábitat es el que para nosotros se convierte en nuestro campo de gran trabajo. Veníamos desde el concepto de ambiente, pasamos al concepto de ambiente humano, hablamos de estrategias para el desarrollo de ese ambiente humano, introdujimos el concepto de desarrollo sustentable y resiliencia, y ahora bajamos estas ideas a través de la idea de calidad de vida y bienestar al campo de lo arquitectónico a través de la relación hábitat-habitar. Esa relación, en términos de nuestras particularidades, se va a concretar a través de la idea de estructura física espacial temporal. EFET, van a ver este término en varios de nuestros documentos. Estructura física espacial temporal. Estructura, porque efectivamente es un conjunto de elementos que han sido puestos en relación para organizar una determinada conformación. Física, justamente está haciendo referencia a esa cualidad de lo material que estas estructuras tienen. Tiene presencia material, impacta materialmente. Espacial, porque organiza, a través de esa materialidad, organiza espacios, diferenciaciones para que las prácticas del habitar puedan tener el lugar requerido. Y temporal, porque no queda igual a lo largo de toda la historia de toda la vida, va sufriendo transformaciones, es dinámica. Acuérdense de aquello que dijimos,
naturaleza social a lo largo de la historia producen el ambiente? Pues la estructura física, espacial, temporal recoge el modo en que ese juego a lo largo de la historia ha ido generando materialidades que organizan espacios en los cuales son posibles sistemas de prácticas, que organizan la trama y la estructura del hábitat como expresión material, espacial, pero que es cambiante, es dinámico, porque tiene que ver con las exigencias, con las demandas, con los requerimientos de la productividad, de la habitabilidad, de la sustentabilidad y, por cierto, las tomas de decisiones que vienen desde la gobernabilidad. Entonces, recordemos, naturaleza, sociedad, a lo largo de la historia produjeron el ambiente humano que se manifiesta en términos culturales y que da origen a la estructura física espacial temporal, donde una de las particularidades de las piezas claves es la arquitectura. Esa, podríamos decir, área, ese campo, cuya contenido esencial es la producción de espacios para la vida. Bueno, ¿qué es eso de la estructura física espacial temporal? Fíjense esta idea de la estructura física espacial temporal como idea de vivencialidad, como idea de ámbito de la vida, como idea de organización de percepciones, de desplazamientos, de ocupación con el cuerpo, están presentes, pero desde hace tiempo. Aquí hay una carta, esta es la imagen de una carta que Le Corbusier mandó a Madame Meyer, una clienta que tenía, cuando le pidió que desarrollara un proyecto que finalmente no se construyó y que fue asociado posteriormente con el proyecto de la Villa Stein, que está cerca de París. Fíjense el modo en que Le Corbusier va presentando ese objeto que todavía no existe, se lo va presentando a Madame Meyer, a la destinataria, y ¿qué le va presentando? Formalizaciones de lo físico, espacial, material, a través de distintas situaciones perceptuales, que son situaciones vivenciales. ¿Cómo nos acercaríamos? ¿Qué pasaría en el ingreso? Cuando ingresamos al ambiente, ¿qué espacio estaríamos enfrentando? Nuestro cuerpo. ¿Qué percepciones sensibles, visuales, táctiles, dimensionales recibiría? ¿Qué vinculaciones podríamos ir creando a través del desplazar de nuestro cuerpo entre ámbitos? ¿Cómo aparecería esto de manera integrada y a su vez cómo adentro y afuera se estarían vinculando a través de los desplazamientos vivenciales de nuestro cuerpo? ¿Qué valor tendría eso que quedó afuera, la naturaleza, pero que está asociada al objeto arquitectónico? ¿Qué valor tiene esa imagen amplia, lejana, el paisaje como parte de lo que estamos diseñando? Fíjense, el arquitecto, el diseñador, Le Corbusier, recurre al lenguaje técnico específico, el dibujo, la perspectiva, el croquis, y también recurre al lenguaje común, el texto, el discurso, acompañando esta declaración de principios de diseño que tienen que ver con ese concepto que estamos hablando de la arquitectura implicada en la esfera de lo tecnológico, lo económico, lo social, la habitabilidad, lo sustentable, la recuperación de naturaleza y finalmente con el sistema de toma de decisiones. Las imágenes son muy fuertes, son muy claras, mostrando que la arquitectura tiene que ver con este concepto que llamamos la estructura física, espacial, temporal, el hábitat. ¿Qué cosa es esa de la estructura física, espacial, temporal? Bueno, es un conjunto complejo, sistema complejo de elementos naturales y modificados culturalmente, tecnológicamente, los que el hombre ha producido y creado a lo largo de la historia y que han ido reemplazando y asociándose con los naturales originales. ¿Qué posibilita qué cosa? ¿Para qué está esa estructura física, espacial, temporal? La EFET está para organizar el hábitat físico y los sistemas técnicos de los cuales depende la vida, el habitar de las sociedades. La EFET es un sistema complejo que recoge, que sintetiza y que manifiesta
todo lo que hemos ido agregando y hemos ido modificando a lo largo de la existencia de la especie, más las dinámicas propias de la naturaleza y del mundo. ¿Eh? Es decir, asocia los relictos, lo que queda de naturaleza natural y todo lo que en términos de naturaleza naturalizada, de naturaleza tecnologizada, construida, cultural, técnicamente, ha ido generándose. Por cierto, está compuesta por espacios y por sistemas de recursos, pero allí se destacan los sistemas de objetos materiales. Y ahí es donde el diseño, los varios campos del diseño tienen, digamos, la responsabilidad básica de poder producirlos y evidenciarlos. Por cierto, el EFET posibilita y al mismo tiempo condiciona las prácticas de las sociedades y de los individuos. Y esto se constituye en el medio de referencia para nuestros sistemas de prácticas. Sabemos que un espacio de 1,20 por 1,50 cubierto, revestido de azulejos con 3 aparatos, no es el lugar donde cocinamos. Sabemos que eso es un baño. Y esto es una indicación que nos da la estructura física espacial temporal. Es decir, se vuelve un marco de referencia para nuestros sistemas de prácticas. La EFET, en definitiva, responde a necesidades que la especie humana ha ido requiriendo a medida que avanzaba en su historia. Necesidades que inicialmente fueron de supervivencia y de seguridad, cubrirnos de los factores climáticos externos y darnos seguridad respecto a ello y respecto a ciertos factores sociales que se volvieron complejos, peligrosos, necesarios de ser protegidos y eliminados. Nos permite localizarnos, es decir, cualquiera que haya desarrollado toda su vida en una ciudad como Córdoba, que haya desarrollado su vida en la ciudad de Córdoba, cuando se le dice catedral, sabe que eso es sinónimo de centro de la ciudad. Cuando se le dice a cualquier estudiante universitario, ciudad universitaria de la Universidad Nacional, sabe que eso es hacia el área sur del área central. Cuando decimos río Suquía, sabemos que es un cuerpo de agua que atraviesa la ciudad de noroeste a sudeste y que va marcando, atravesando el pleno centro de la ciudad. Nos permite localizarnos, se convierte en la referencia del sistema y en consecuencia la EFET también nos permite adecuarnos al sistema. Sabemos que en los espacios abiertos de tal característica, llamados plazas, nos podemos reunir, podemos desarrollar actividades de intercambio, se desarrollan actividades sociales, políticas, etc. Sabemos que una calle es un lugar para circular, pero también las veredas son para encuentro y que en la calle también hay manifestaciones y reuniones de personas y, por qué no, festivales y tenemos grandes conciertos de rock y grandes eventos artísticos. Sabemos que un espacio equipado con camillas, lámparas grandes y una serie de aparatología es un quirófano y allí solo realizaremos exclusivamente las operaciones vinculadas con el cuidado específico, especializado de salud. Es decir, la EFET nos permite conocer el sistema y adecuarnos para hacer las cosas que las necesidades y las características del sistema están indicando en esos lugares. La EFET responde a la necesidad de permanencia. Fíjense que de esto no somos conscientes, pero todas las mañanas salimos de casa y no nos preocupamos. Sabemos que al terminar el día vamos a volver a casa. Casa va a seguir estando, porque una de las condiciones del EFET es esa materialidad que dura, nos da la seguridad de que ese mundo que organiza nuestras vidas sigue estando. Piensen ustedes en las poblaciones que viven en tiempos de guerra, en las poblaciones que están sujetas a bombardeo, donde no es seguro que a la noche casa siga estando. Pues ahí vemos el drama de esas situaciones de lo humano, de lo social, de lo político y cultural manifestadas en el drama de la EFET. La EFET comunica información, nos dice qué es cada cosa o nos orienta
acerca de qué es o qué podría ser cada cosa, y por consiguiente también nos dice cómo comportarnos, cómo hacer cosas en las distintas porciones, en los distintos subsistemas que el EFET ha ido organizando. Sabemos que si nos enfrentamos con la catedral no vamos a ir a un concierto rock. Podríamos ir a un concierto de música más adecuada, con más calma. Sabemos que si nos enfrentamos, nos encontramos en un estadio de fútbol, bueno, allí seguramente no podremos dormir en camas. Bueno, quizás en algún momento de emergencia tengamos que reconvertir los estadios de fútbol en campos para refugiados o en hospitales de campaña. Pero en principio, en un estadio de fútbol no es el lugar, no es un hotel, no es el lugar para dormir. Podríamos estar viendo un partido, también podríamos ver un mega recital. Es decir, la EFET nos está diciendo qué es, o medianamente qué son las cosas y cómo comportarnos a partir de esos signos, de esas referencias que las cosas nos envían. Es decir, la EFET nos recuerda que pertenecemos a un sistema cultural y que en los sistemas culturales las cosas tienen lugares y se hacen de determinadas maneras. La EFET también establece pautas relacionando los procesos materiales con los procesos culturales y con los comportamientos. Es esto que estábamos diciendo antes. Y por cierto, el EFET organiza los sistemas de significados. Miren, en toda nuestra estructura física espacial temporal tenemos indicaciones que son signos clarísimos. No hablemos de las señales viales, no hablemos de los carteles de publicidad, pero tenemos elementos que puntualmente indican la presencia de una cruz verde en una fachada, nos habla de farmacia, y la presencia de una cruz sobre un elemento construido nos habla de iglesia cristiana o centro de culto cristiano, y la presencia de una media luna sobre un edificio nos habla de centro de culto musulmán, y la estrella de 6 puntas nos habla del culto judío. Es decir, la EFET transmite significados que se organizan a través de los signos que están contenidos en los elementos físicos materiales que la EFET construye. Y esto es parte de lo que llamamos los universos simbólicos, sistemas de significado con los cuales nos movemos en la vida diaria. En definitiva, la EFET manifiesta y condensa todo aquello que la especie ha ido produciendo a lo largo de la historia. ¿Para qué? Para generar ese medio de vida cada vez más adecuado, supuestamente, a los requerimientos de la vida social humana. Y en ese marco, entonces, es que la arquitectura, como ese gran campo orientado a generar espacios para la vida, esa práctica técnica que es creativa, se vuelve esencial. ¿Para qué? Para poder organizar uno de los aspectos básicos de la estructura física espacial temporal, aportando de esta manera a mejorar la calidad de la vida. Y este es el sentido que queremos recuperar con ustedes. La introducción del enfoque ambiental como base, junto con complejidad, de la mirada que vamos a desarrollar de teoría, tiene esta impronta. Hacemos las cosas que hacemos en el campo de lo arquitectónico no para nuestra gloria personal como diseñadores. Lo hacemos básicamente para aportar a una mejor calidad de la vida y de las condiciones y los sistemas del planeta en el cual la vida tiene lugar, en el cual la vida se